Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a presentar la segunda parte de la exposición del análisis de tránsito vial de una intersección semaforizada. Los integrantes son el que habla, Rodrigo Iturrarán Valdivia, Alvin Boza, Luis Guaroto, Daniela Pisfil y Roberto Martínez. El objetivo general de todo el trabajo es verificar el diseño del semáforo de la intersección Guardia Civil Norte y Jirón Vistalegre. Para esta segunda entrega, los objetivos específicos son identificar los grupos de movimiento y los movimientos en la intersección, calcular la demanda ajustada y determinar el grado de saturación y sus factores. Como podemos apreciar, tenemos 5 grupos de movimiento con 6 movimientos. El primer grupo de movimiento y movimientos se encuentran en el acceso norte, con giro hacia la derecha. En el acceso sur tenemos 3 grupos de movimiento: el central, que va de frente, el giro a la derecha del carril 4 y el giro a la izquierda del carril 2. Y por último está el grupo de movimiento 5, que es el que está en el acceso este, que cuenta con 2 movimientos. Tanto los movimientos en el carril 1, el carril 2 y el carril 4 se pueden considerar exclusivos. Para recordar, estos son nuestros valores de BHMD y FHMD calculados en la anterior entrega. Como podemos ver, aquí se presentan las dos diapositivas con las tablas del conteo de vehículos en cada acceso y en cada grupo de movimiento. Se identifican el tipo de vehículos de automóviles, micros, camiones y mototaxis, que son los que circulan por la intersección. Presenta el cálculo del conteo y al lado el BHMD y el FHMD, que van a servir para el cálculo de los distintos factores y la demanda ajustada. Ok, yo les voy a hablar acerca de la demanda ajustada. Para hallar nosotros la demanda ajustada tenemos que hallar principalmente el factor de vehículos pesados. Este factor nosotros lo vamos a hallar según la cantidad de vehículos pesados que consideramos en nuestra intersección. En este caso nosotros solamente vamos a considerar lo que se refieren a los camiones y a los micros, que van a representar a los vehículos recreativos en nuestros factores. Nosotros tenemos que hallar 4 factores, que es el porcentaje de camiones, porcentaje de buses, porcentaje de vehículos recreativos y LT, LB y LR, que básicamente es la cantidad, es decir, es el factor que le corresponde a cada tipo de vehículo. En este caso, nosotros vamos a tener, por ejemplo, en esta tabla del acceso sur con giro a la derecha, un valor de 0,67, que es el porcentaje de camiones que pasan por el acceso sur con el giro a la derecha. Este porcentaje se halla, por ejemplo, nosotros vamos a tener en el acceso sur y en el giro a la derecha un camión respecto a 149 vehículos que pasan en nuestra hora punta. Es por ello que nuestro porcentaje nos va a salir 0,67. Luego, de una vez que nosotros ya tenemos todos los valores, tenemos que hallar la tabla, la tabla resumen de demanda ajustada. Esta tabla la vamos a dividir en fase, acceso, carril, movimiento, el BHMD, el FHMD, el factor de vehículos pesados, el Q de movimiento, y luego el Q de carril, acceso, y el Q de grupo de carril y Q de grupo de movimientos. Entonces, en nuestras fases, como nosotros ya lo habíamos visto anteriormente, tenemos 3 fases, por ello es que ponemos fase 1, 2 y 3. Luego vamos a tener 3 accesos, que es el norte, el sur y el este, y 5 carriles, los cuales los vamos a poder apreciar y los vamos a poder sacar de la tabla de acá, que es nuestro bosquejo, que también lo hemos realizado anteriormente. Los movimientos, que básicamente es sur, izquierda, de frente a derecha, S de frente a la derecha y el norte a la derecha, los cuales los hemos posicionado acá. El BHMD y el FHMD también ya los hemos hallado, que se encuentran en las tablas de acá. Como las pueden ver, cada uno, acceso este, sentido recto, con su BHMD correspondiente y su FHMD. Luego, lo más importante es el factor de vehículos pesados, que lo vamos a hallar con esta fórmula. Entonces, nosotros ya tenemos todos los factores que necesitamos para hallar el factor de vehículos pesados. Lo único que tenemos que hacer es simplemente reemplazar los datos y así es como nosotros vamos a obtener nuestro factor de vehículos pesados. Luego, la cantidad de movimiento básicamente la hallamos con esta fórmula, que va a ser el BHMD dividido entre la multiplicación del FHMD con el factor de vehículos pesados, obteniendo los siguientes valores.
todos redondeados al número entero más próximo. Y luego el Q de carril, bueno, básicamente estamos agrupando la cantidad de autos según el carril. Como tenemos 5 carriles, vamos a tener 5 agrupaciones. En este caso, en el último carril tenemos 2 movimientos, pero los vamos a agrupar en uno solo porque es un solo carril. Luego en el acceso, como vamos a tener 3 accesos, que es el norte, el sur y el este, agrupamos la cantidad de autos, básicamente ya halladas, en los accesos correspondientes. Vamos a tener 68, 402 y 250. Para los siguientes factores tenemos que tener en consideración los grupos de movimiento. El primer grupo de movimiento está en el acceso norte, el cual es un giro a la derecha. El segundo, el tercero y el cuarto se encuentran en el acceso sur. El segundo es un giro a la derecha, el tercero es un movimiento recto y el cuarto es un giro a la izquierda. El grupo de movimiento número 5 se encuentra en el acceso este, el cual es un movimiento compuesto, pues es un movimiento recto y está permitido el giro a la derecha. Para calcular el valor de la tasa de flujo de saturación base, el cual está relacionado con la población que existe en el distrito de nuestra intersección, como se puede ver, el distrito se encuentra en Surco y cuenta con una población de 329.152 habitantes, que es mayor a 250.000 habitantes, y como dice la tabla, se considera una tasa de flujo de saturación base igual a 1900. Para el factor de ancho del carril del grupo, para cada grupo de movimiento existe un carril, entonces el ancho de cada carril va a ser igual al ancho promedio de cada grupo. Para el primer grupo de movimiento se observa que es 5.3 el ancho promedio. Entonces, como no se encuentra en la tabla, pero es mayor a 4.8, se toma el valor mayor, el cual es 1.04. Para los demás valores del grupo de movimiento, se considera el factor igual a 1, ya que el ancho promedio está entre un valor entre 3 y 3.87. Para el factor por vehículo pesado del grupo, se necesita el porcentaje de vehículos pesados y el ET. Pero hay que agrupar el porcentaje de vehículos pesados por grupo de movimiento. Se agrupa con el ET, que es igual a 2.5. Se utiliza la fórmula y se calcula el factor para cada grupo de movimiento. Para el factor por pendiente en el acceso, hemos considerado supuestos, como se puede observar. De sur a norte es una pendiente positiva, de norte a oeste es una pendiente negativa, y de este a oeste es una pendiente positiva. De estos valores los colocamos en la tabla, utilizamos la fórmula y obtenemos el valor para cada factor. Para el factor por estacionamiento adyacente, tenemos el N, el cual es el número de carriles en el grupo de movimiento, y el NM, que son las maniobras de estacionamiento de vehículos adyacentes al carril. Entonces, para el grupo número 1, hubieron 10, con la fórmula se obtuvo el valor. Para el 2 igual, para el 3, como se puede observar, el 3 está en el centro, entonces no tiene estacionamientos adyacentes, por ende se considera el valor de 1 porque no afecta, y para lo demás igual. Para el factor por bloqueo de buses que se detienen en la zona, se consideró en el cálculo que no habían buses en el conteo, por ende el factor es igual a 1. Es decir, no afecta en el cálculo de la tasa de flujo de saturación ajustada. Bueno, continuando con la exposición de los factores, ahora tenemos el factor de ajuste por utilización del carril, el FLU, que relaciona a la demanda total del grupo de movimiento entre el número de carriles exclusivos de un grupo de movimiento por la demanda del carril exclusivo con el volumen más alto. Y bueno, este factor se utiliza siempre y cuando en un grupo de movimiento exista más de un carril exclusivo.
Y bueno, con respecto a nuestra intersección, nosotros tenemos 5 grupos de movimiento. Se puede apreciar en la figura. Y bueno, como nosotros tenemos en cada grupo de movimiento solo un carril exclusivo, entonces nuestro factor LU sería igual a 1, porque el VG y el VG1 prácticamente son iguales. Bueno, pasando al siguiente factor. El siguiente factor es el factor por giro a la izquierda en un grupo. Y bueno, visualizando nuestra intersección, nosotros tenemos 5 grupos de movimiento. Sin embargo, solo un grupo de movimiento tiene giro permitido a la izquierda, que es el número 4. Bueno, para este grupo de movimiento lo relacionamos con la tabla. Nuestro factor EL, que es el equivalente a E para vehículos a giro a la izquierda, sería igual a 1,05, porque este es un carril exclusivo. Un carril exclusivo, y por eso el FLT sería igual a 0,95. Mientras para la siguiente grupo de movimiento, que son el 1, 2, 3 y 5, no tienen giro a la izquierda, por lo que nuestro factor LT será igual a 1. Finalmente, para el factor de giro a la derecha de un grupo, en nuestra intersección tenemos 3 giros permitidos a la derecha, que son el 1, el 2 y el 5. Analizando la tabla equivalente de estos valores, nosotros tenemos que cada grupo de movimiento tiene un carril exclusivo, que es, bueno, en este caso el 1, el 5 y el 2, que son giros a la derecha permitidos. Por lo que nuestro factor RT será igual a 0,85 en el grupo de movimiento 1, 2 y 5. Y bueno, para el resto del grupo de movimiento, que son el 3 y el 4, como no se permite giro a la izquierda en el carril exclusivo, entonces nuestro factor RT será igual a 1. Continuando con el cálculo de los factores, primero tenemos que hallar los tiempos del semáforo. A continuación, en esta tabla le vamos a mostrar cómo hemos calculado los tiempos de los semáforos para cada fase. Entonces, comenzamos con las fases. Tenemos las 3 fases, los accesos, grupos de movimiento, el tiempo y la desaceleración. En este caso, lo hemos obtenido del HCM, que es 1 y 3.05. La velocidad que hemos propuesto de 45 km por hora para poder hallar el tiempo ámbar. El tiempo ámbar tenemos que reemplazar la velocidad en metros por segundo en esta fórmula y obtenemos así 3 segundos para cada fase. Luego, para el todo rojo, intervienen otros 2 parámetros como el W y el L. El W es el ancho de la intersección, que pueden observar 4, 7 y 10.5 respectivamente, y el L, que es igual para todos, es la longitud del vehículo. Con estos 2 valores que están sombreados, de ámbar y todo rojo, hallamos lo que es el tiempo perdido. El tiempo perdido es la suma de los totales, 9 más 3, 12. Luego, una vez que tenemos el tiempo perdido, en la siguiente columna ponemos lo que es la demanda, que ya ha sido hallada en la otra hoja de cálculo. Luego tenemos lo que son los números de los carriles, y el S. Este S, quiero hacer hincapié acá, porque fue hallado con los factores que mis compañeros ya han calculado anteriormente, hasta el FRT, y tenemos una tasa de flujo de saturación ajustada con FLPB igual a 1 y FRP igual a 1. Entonces tenemos estos valores de S, que son iguales a lo que está acá en rojo. En la siguiente columna tenemos el Y. El Y es la razón de flujo crítico por fase, que acá se coge el mayor en esta fase, y cogemos el mayor, y tenemos estos tres, ¿no? 0.05, 0.32 y 0.32. Luego sigue lo que es el ciclo óptimo. Esto es lo que nos interesa realmente, porque es todo el ciclo del semáforo, ¿no? Todo el tiempo total del semáforo. Entonces, este ciclo óptimo lo hemos sacado por fórmula, que pueden observar acá, donde nos da un valor de 73.67, pero se tiene que aproximar al múltiplo de 5 próximo, que vendría a ser 75 segundos. Con este valor de ciclo óptimo, podemos hallar el tiempo verde, el total, que sería el ciclo óptimo de 75 menos el tiempo perdido. Entonces, nuestro verde total sería de 63. Con este verde total, el tiempo verde total, sacamos para cada fase, con la razón de flujo crítico. Con los Y, haciendo la ecuación, obtenemos que son estos valores para cada fase. 5, 29 y 29 segundos respectivamente. Luego acá lo mostramos los tiempos de verde, ámbar y rojo para cada fase, ¿no?
lo que se ha calculado. Una vez obtenido esto, podemos proceder a hallar estos dos últimos factores que nos faltan, que es el FRPB y el FLPB, que podemos observar ahí. Estos dos factores están relacionados más a los peatones. Entonces, para comenzar a hallar el FRPB, tenemos nuestro cuadro acá, donde intervienen el acceso, el grupo de movimiento, el C que es el ciclo óptimo de 75 segundos que hemos hallado anteriormente, este verde por fase, que es de 5, 29, 29, que también lo hemos hallado. Luego viene el volumen de peatones. Por ejemplo, el acceso norte, que es esta flecha morada que pueden observar acá, se encuentra con estos peatones que cruzan, que son 210. Ese mismo análisis lo hemos hecho para los demás, que pueden estar ahí los valores, que están en este flujograma de peatones. Luego viene el volumen de peatones que cruzan en verde, los cuales está determinado por una fórmula, que está ahí en la hoja de cálculo, y nos dan estos resultados. Luego viene, en la siguiente columna, el OCC. El OCC, como pueden ver, representa la ocupación de peatones en verde. El OCC también está determinado por fórmula. Luego tenemos el G, que viene a ser igual al verde por fase, el tiempo verde por fase. El OCC Y, que es por fórmula. Y esto es importante, los carriles de recepción y los carriles de vuelta. Por ejemplo, para norte, sale de un carril, pero ingresa a dos carriles, que pueden ver acá, con más detalle, en este plano de acá. Entonces, 2 de recepción y 1 de vuelta o de salida. Y así obtenemos los valores de tiempo de zona desocupada. Lo mismo sucede para el FLPB, pero en este caso son para los que voltean hacia la izquierda. En este caso es el acceso sur, nada más, que hay un carril, un grupo de movimiento que voltea hacia la izquierda, y son los mismos parámetros que ya lo hemos calculado anteriormente, pero teniendo en cuenta este detalle, ¿no? Donde va a intervenir acá el carril de recepción, que en este caso se entra a dos carriles, pero sale de uno, ¿no? Receptor 2 y vuelta 1, para poder hallar así el APBT para el FLPB. Una vez hallados esos valores, los traemos acá en esta tabla general, donde ya está completo todos los factores que hemos hallado. Este de acá nos representa, lo sombreado en amarillo, la tasa de flujo de saturación con los verdaderos valores de FLPB y FRPB. Eso sería todo. Gracias.